Vamos a continuar con el taller, vamos a leer una porción de la palabra, siempre leemos una porción. Dice así en Ezequiel 11:19, dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo dentro de ellos. Quitaré el corazón de piedra y en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. La razón de que nosotros nos discipulamos es con este propósito de ser pueblo de Dios y que Dios sea nuestro Dios. Amén. Entonces vamos a continuar, estamos en el tema de reconciliación con Dios. Nosotros vimos la semana pasada lo que era la ley moral de Dios, y entonces que eran los 10 mandamientos. Empezamos a analizarlos la semana pasada y vamos a continuar en este día, ¿no? Y vimos el primer mandamiento, que era: y yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y analizamos un poquito lo que era tener dioses ajenos, ¿verdad? Dijimos en esa oportunidad, que era lo último que hablamos, acerca de la idolatría, y que debíamos sanar si nosotros necesitábamos mucha aprobación. Debemos estar pendientes los unos con los otros con esto, porque si no tenemos que sanar nuestros tanques. Hasta allí quedamos la semana pasada, ¿lo recuerdan? Amén. Amén. Ok, no se me vayan a dormir. Es que estamos a las 2:30 de la tarde, los que nos ven por internet, eso es fuerte, pero son valientes. Vamos a continuar con Éxodo 24:5, que dice que estamos analizando un poquito la ley de Dios, ¿no? Dijimos que los mandamientos son para protegernos. Dice así: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. En este mandamiento nosotros pues no nos inclinamos ante imágenes, pero hay ciertas cositas que nosotros debemos aprender, porque este es un tema para el evangelismo, ¿no? Cuando las personas que están llegando a los pies de Cristo empiezan a preguntar, entonces nosotros debemos informar. Dice: no te inclinarás a ella. A mí en una oportunidad, ya teniendo muchos años en el evangelio, que había renunciado a todos esos dioses ajenos, todas esas imágenes y todo eso, porque venimos de una religión y de una iglesia popular. Y leyendo ese texto, el Señor me recordó, fue como que me vino la imagen que yo me arrodillaba ante esas estatuas y ante esas imágenes, y tuve que arrepentirme de eso, ¿no? Arrepentirme. Otro punto que quiero resaltar aquí es que nos preguntan por qué no usamos la cruz. No usamos la cruz porque la cruz es símbolo de maldición. Entonces, ¿qué pasó? Que en ese tiempo el castigo de muerte era la cruz. Si Jesucristo hubiera muerto en este tiempo, el castigo no era la cruz, el castigo sería una silla eléctrica o un revólver. Entonces nosotros, se lo voy a hacer gráfico para que vean por qué no usamos la cruz. Nosotros cargaríamos aquí un revólver o una sillita, ¿verdad? Entonces, por eso, porque la cruz no es nada, la gente lo usa como dice: ay, para que me proteja. Lo que te va a proteger es tu relación íntima con Dios. Y no usamos la cruz porque la cruz es símbolo de maldición. Porque dice en Gálatas 3:13 que maldito todo el que muere en un madero. Dice Gálatas 3:13. También no nos debemos inclinar ni arrodillarnos, ni rendirles culto, ni ningún ídolo, ningún santo, ni persona. Por ejemplo, se puede dar el caso de que se le rinde culto a la personalidad y se exalta a los hombres de Dios y se exalta a las personas, o se exalta a personas que no son del pueblo de Dios pero que están en eminencia.
Y debemos cuidarnos de eso y instruir a las personas acerca de eso, porque el único que merece exaltación es Dios, Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que es el que todo lo da. ¿Okay? Continuamos aquí con Éxodo 27, que dice así: no tomarás el nombre de Jehová en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Nosotros faltamos a este mandamiento cuando nos llamamos cristianos y deshonramos a Dios con nuestras acciones y nuestro testimonio. Estamos poniendo el nombre de Dios en vano y debemos arrepentirnos porque no dimos un buen testimonio. Cuando tenemos una relación personal con Dios, inmediatamente el Espíritu nos va a redarguir. Si llevamos una vida de constantes mal testimonio, malas acciones, mala conducta, entonces no hay una relación íntima con Dios y como consecuencia pues no hay un temor de Dios. Muchas veces en la cultura, hablando de este mandamiento de honrar a Dios, en la cultura se hacen chistes, modismos nombrando el nombre de Dios, y eso es nombrar el nombre de Dios en vano. Y debemos arrepentirnos. Si nosotros lo hicimos, debemos arrepentirnos, y si lo hacemos pues también. Seguimos en Éxodo 20 del 8 al 9. Dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, ¿verdad? Dice en Éxodo 20 del 8 al 9. El día de reposo el Señor lo dio para que él descansó, o sea, dejó de hacer su obra. Dice que reposó. En Génesis 2:3 dice: y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El séptimo día de la semana es para descansar y dedicarlo al Señor en acción de gracia y adoración. Si nosotros violamos este mandamiento, pues ya vamos a ver por qué, profundamente, por qué debemos obedecer a este mandamiento. Todas las leyes de Dios son para protección de nosotros. Fíjense, si nosotros violamos este mandamiento, no descansamos, y nuestro cuerpo y nuestra mente van a sufrir la consecuencia por la desobediencia, ¿no? La Biblia dice que Dios hizo el universo en 6 días, el séptimo día reposó. Muchas veces nosotros nos quejamos que estamos agotados, que estamos cansados, que ya no puedo más porque el trabajo, porque tenemos una ardua tarea, tenemos un trajín bien fuerte. Pero nosotros, por falta de revelación de la palabra, no sabemos que Dios provee allí el descanso. Fíjense, cuando uno va a un médico, a un psiquiatra, cuando las personas van, yo no he ido, ¿no? A un médico, a un psiquiatra o un psicólogo, te mandan a descansar. ¿Y cómo te mandan a descansar? Le dicen: mira, sal de tu entorno y vete. Una vez yo fui donde mi ginecóloga a chequear algo, y entonces ella me dijo: no, tú lo que tienes un cansancio mental, sal de tu casa, y me dijo: descansa. Pero me dijo: pero no descanses en tu casa, porque ahí no vas a descansar, sal de tu entorno y así vas a descansar y te distraes, ¿no? Para que yo descansara. Entonces, cuando nosotros estamos en los caminos del Señor, nuestro descanso es la presencia de Dios, la presencia de Dios. Entonces dice la Biblia: venid a mí todos los que están cargados y cansados, que yo os haré descansar. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos el domingo y decimos: uy, pero todo el día, entonces tengo que ir y wow, y vengo más cansado que nunca. Yo he empezado otra vez la rutina el lunes. ¿Saben por qué pasa eso? Porque nosotros no hemos tomado en cuenta para qué puso Dios el día domingo. Lo puso para cuando nosotros estamos en adoración. Si usted disfruta la adoración, si usted disfruta la palabra, su mente va a descansar. ¿Por qué? Porque usted saca la mente de toda la rutina de la semana, se olvida de la rutina de la semana y se centra ¿en quién?
en la presencia de Dios. Y entonces para mí, el domingo, yo trabajo y vivo una vida bastante agitada en mi casa y con todas las cosas que hago, pero el domingo para mí es un descanso. Entonces yo vengo y me meto en la presencia de Dios. ¿Y cómo me voy a meter en la presencia de Dios? Como se oró esta mañana, que teníamos que lo que diga nuestra mente y lo que diga nuestra boca y lo pensemos en la mente salga de nuestro corazón. Y yo me aparto de todo lo que hice en toda la semana y así mi mente va a descansar. Cuando yo vengo con hambre y sed de la palabra, Señor, ¿qué me vas a hablar? ¿Qué tú me vas a enseñar en esta mañana? Y pongo atención, saco mi mente de todo el trajín de la semana. Pero llegamos más cansados a la casa cuando venimos a la iglesia y no disfrutamos la presencia del Señor. Por eso es que nos cansamos. Por eso es que decimos, ay, pero imagínate, no sé qué. Entonces tenemos que disfrutar ese tiempo porque es para sacar de la mente todo el trajín de la semana y enfocarnos delante de su presencia, alabarle y bendecirle. Así vamos a salir descansados. Y fíjense que les voy a hacer una pregunta. Muchas veces ustedes salen de la iglesia, ay, qué bueno estuvo la reunión, qué refrigerio, qué descanso. ¿Sabe por qué? Porque usted disfrutó la presencia de Dios. Si no disfruta la presencia de Dios, sale cansado. Porque todo el cansancio de la semana no lo sacó. No lo sacó. O sea, no lo sacó de su mente para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, para recibir de su palabra. ¿Amén? ¿Me expliqué? Amén. Ok. Entonces, eso nos va a quitar el cansancio, porque es el reposo del Señor, es en su presencia. Y nos vamos frescos otra vez al día siguiente para eso. ¿Ok? Esta es la terapia divina, la adoración y su presencia. Esa es la terapia divina. Seguimos aquí. En Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortando, y tanto más, cuanto más que veis que aquel día se acerca. Por eso es importante la congregación. No vengamos y nosotros siempre asistimos, pero recuerden que estamos grabando y hablando para otras personas que a lo mejor es primera vez que oyen este taller. Entonces no debemos venir a la iglesia por obligación. Tengo que ir a la iglesia. Venimos a la iglesia por deleite, para honrar ese mandamiento de Éxodo 28 al 9. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Eso tiene un porqué. Eso no es porque el Señor, no nos quiere dejar descansar el domingo. No, Él quiere que descansemos en su presencia. ¿Ok? Entonces 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Y ese día, por eso es que dice que es para Dios. Si nosotros nos dedicamos verdaderamente de corazón para Dios, entonces vamos a descansar. Vamos a descansar. A mí la adoración me descansa. Por eso tenemos que orar por los adoradores, para que tengan unción, sigan teniendo esa unción, porque eso va a descansar nuestra mente y nuestro cuerpo. ¿Cuántos lo creen? Digan amén, amén, amén. El amén lo pueden decir, porque eso no importa que salga grabado. Ok, entonces entonces aquí tengo otro texto que me confirma, ¿no? Salmo 133, 1-3 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de su vestidura, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Dice que es el buen óleo sobre la cabeza. ¿Dónde están todos nuestros problemas? ¿Dónde están todos los pensamientos negativos? En nuestra cabeza, ¿verdad? En nuestros pensamientos. Entonces dice que cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Si venimos a la iglesia con una
mentalidad que venimos a adorar al Rey de Reyes, que vamos a enfocarnos sin estar pendientes de una cosa y de la otra, entonces vamos a tener descanso mental. Hoy en día los médicos dicen, tú tienes un estrés. El estrés se sale con adoración, con la presencia del Señor, ¿ok? Entonces dice que es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Fíjense que bendición y vida eterna, la otra vez que yo viajé y regresé, yo iba allá a iglesias, ¿cómo no? Pero esta es mi cobertura, esta es mi iglesia. Como yo vengo con una disposición de corazón que amo mi iglesia, amo venir donde Dios me envió, entonces yo voy a tener esa cobertura. Y el día que yo llegué, que vine a la primera reunión, yo estaba adorando al Señor y yo vi aquí un manto blanco, como un velo, como esos de esas trajes que son suavecitos, no me acuerdo cómo se llama entonces eso era un manto que cubría toda la iglesia, y eso, a medida que cantábamos, eso caía, y yo, wow, Señor, y el Señor me dijo, esa es la cobertura. Cuando nosotros obedecemos y venimos a la iglesia con un corazón dispuesto y abierto a adorar al Señor, esa cobertura nos acompaña, porque es uno el que pierde la cobertura, no son los pastores y los líderes que nos lo quitan, somos nosotros. Bueno, voy a ir a la iglesia, ok, voy a ir, ay sí, entonces aplaudo así, no, entonces no venga, hermano, no venga porque está perdiendo su tiempo, ¿verdad? Aproveche el tiempo, aproveche esa bendición y vida eterna que el Señor nos da cuando venimos a la iglesia. La iglesia tiene dos esferas en este punto de que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dos esferas referente al congregarse. Primero, la reunión de celebración, la reunión general que hacemos todos los domingos, donde todos estamos unidos alabando y bendiciendo al Señor. Y la otra esfera de cobertura, ¿verdad? Son los grupos pequeños donde recibimos discipulado, donde tenemos relaciones interpersonales, donde tenemos compañerismo y somos discipulados, donde hacemos ayunos y vigilia. Esa es la segunda esfera de lo que es congregarse. No podemos decir, no, voy solo el domingo. Necesitamos el discipulado, y que hoy pues lo estamos haciendo. Eso representa cobertura y tiene que ver con ese mandamiento, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. En Hechos 5:42 dice, en los días y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ahí había congregación, había cobertura. Nosotros nos reunimos en casa del pastor para hacer discipulado, ayuno y vigilia. Pasamos al otro mandamiento, ¿está claro? Alce su mano. Ok. Amén. Seguimos. Éxodo 20:12 dice, vamos a este otro mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El otro texto que está en el Nuevo Testamento dice, Efesios 6:2-3, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Muchas veces vemos muchas enfermedades y muchas desórdenes en los hogares, y es porque no se pone este principio en práctica de honrar padre y madre. ¿Qué es honrar padre y madre? Significa obedecerlos, respetarlos, aceptarlos tal como ellos son, ¿verdad? Porque muchas veces queremos cambiarlo, queremos cambiar su comportamiento, sus actitudes, sus pensamientos, y no es así, porque solo Cristo cambia. No criticarlos, no burlarse ni ridiculizarlos. Si nosotros hemos hecho esto, debemos arrepentirnos, porque ellos merecen honra. No ignorarlos, sostenerlos económicamente, darles afecto, apoyo físico, emocional y espiritual, ¿verdad?
Cuando nosotros no hemos hecho esto, sino que le hemos insultado o juzgado o menospreciado o simplemente le hemos reclamado, tú no hiciste esto, tú no hiciste esto conmigo, entonces estamos peleando, pecando directamente contra Dios. ¿Por qué? Porque es una autoridad. Y debemos arrepentirnos de esto. Entonces nosotros debemos ser celosos minuciosamente con esto, porque como es un mandamiento con promesa, dice que para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, nosotros debemos analizar punto por punto, decirle al Espíritu Santo en qué yo he deshonrado a mi papá y a mi mamá, a mi padre y a mi madre, para arrepentirme. Pero no nos podemos arrepentir si nosotros no conocemos el principio de autoridad. Para conocer el principio de autoridad debemos leer la palabra, ¿verdad? ¿Cómo fue que dijo Ramón esta mañana? Nuestro código de honor. Ajá. Y después leer el libro de autoridad espiritual, que nos habla profundamente de lo que es sujetarnos a la autoridad. Cuando nosotros tenemos ese principio, entonces el Espíritu Santo nos va a revelar en qué hemos fallado con nuestros padres, para que nosotros nos podamos arrepentir. Fíjense que todos los mandamientos, repito, son para protección. Dice, para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra. Si nosotros no nos arrepentimos de estas faltas contra nuestros padres, entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener consecuencias y nuestros hijos no van a hacer lo mismo a nosotros. De hecho, yo me he arrepentido de muchas cosas cuando he visto rebeliones en mis hijos. Me he arrepentido de rebeliones contra líderes que he hablado o rebeliones contra mis padres, porque eso te persigue si uno no se arrepiente. Entonces, con los padres no tenemos ningún derecho a juzgarlos ni a menospreciarlos en su vejez. Tenemos también debemos tener cuidado de no avergonzarlo. Por ejemplo, fíjense que cuando un hijo tiene una mala conducta y un mal testimonio y los padres se avergüenzan, eso deshonra a los padres. El otro día el Señor a mí me mostró algo así y yo me arrepentí. Por cuando yo escuché esto, yo decía, oye Señor, entonces cuando uno los avergüenza, uno no los está honrando. Cuando los padres se sienten avergonzados de lo que hacen los hijos, que uno le da pena. Bueno, ahí no estamos siendo honrados los padres y no estamos honrando a nuestros padres. De eso tenemos que arrepentir. Seguimos aquí con Proverbios 23-22, dice, oye a tu padre, aquel que te engendró, cuando tu madre envejeciere, no la desprecies. ¿Ok? También en las autoridades entran los suegros y las suegras. Nosotros tenemos que aprender, ¿verdad?, a respetar a los suegros y a la suegra, pero poniéndolos en su lugar con amor y respeto, porque hay muchos chistes con la suegra, porque las mamás cuando se casan los hijos pues no saben tomar su lugar. Si son cristianas, sí, porque estamos en un constante aprendizaje. Entonces debemos corregirlo o decirle las cosas con moderación, con educación, con cariño, con afecto, pero con disciplina y verdad, para que dejen seguir adelante el matrimonio. ¿Qué? Porque la suegra, porque dice la palabra, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y nosotros los suegros tenemos que tener mucha conciencia de eso. ¿Okay? Y si nosotros vamos a conseguir discípulos que están en esta condición, pues debemos instruirle con la palabra, porque la palabra habla de todo. La palabra es el manual para el hombre, hasta de la suegra, porque hay suegras buenas en la Biblia, ¿verdad que sí? Hay una suegra buena que nosotros la tenemos que imitar, que es Noemí. Amén. Seguimos. Éxodo 20:13 dice, no matarás. Aquí la mayoría de nosotros podemos decir que no hemos fallado, ¿verdad? Porque, ese mandamiento yo ni lo veo porque yo no he pecado. Pero el Señor Jesucristo
nos dice en Mateo 5, 21, 22, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga fatua quedará expuesto al infierno de fuego. Fíjense una cosa, la ley era como plana. ¿Por qué? Porque ellos no tenían el Espíritu Santo. Entonces yo veía, literalmente, no matarás. Pero Jesucristo vino a revelar su palabra. Él era la palabra revelada. Fíjense que eso es lo que nosotros conseguimos en la palabra cuando la leemos y entendemos por el Espíritu Santo lo que está queriendo decir el Señor por debajo. Aquí vemos una palabra revelada, porque la Biblia decía en el Antiguo Testamento, no matarás. Pero Jesucristo vino a decir que matábamos si hacíamos eso. Entonces, en el Salmo 63:4 dice que, yo estaba leyendo los salmos en estos días, y dice que las personas pueden maldecir en su corazón. Y ahí estamos faltando a ese mandamiento de no matarás. Porque cuando una persona tiene un problema con otro y no lo resuelve con el perdón, el arrepentimiento o hablando con la persona, en caso de que sean parejas, ¿verdad? O un líder con una oveja, o un jefe con un trabajador, entonces en su corazón esa molestia maldice a la persona. Y lo conseguí en la Biblia, dice que maldicen en su corazón. En el Salmo, para que lo anoten, 63:4. Entonces, debemos cuidarnos de eso, ¿ok? La palabra fatuo quiere decir tonto, necio, presuntuoso, engreído, necio, ignorante, tonto, ¿no? Lo que el Señor quiso decir, dice que cualquiera que se enoje contra su hermano diciéndole fatuo, muchas veces es la descalificación, los insultos, las vejaciones emocionales, que la vejación emocional mata. Y fue lo que el Señor vino a revelar profundamente, que lo reveló en Isaías 61, que Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Y esto es parte de lo que Él vino a sanar. Esa muerte emocional que te decreta un papá, una mamá, una persona, y te anula, te dice, tú no sirves. Eso que tú hiciste no está bien, ¿verdad? Sin darte la aprobación primero que necesita. Entonces te atan espiritualmente y te están matando porque te anulan y tú tienes una carga pesada y no puedes seguir adelante. Pero para eso hay solución en Cristo Jesús, el perdón y el arrepentimiento. Cada vez que alguien nos anule o nos diga algo que quiera matarnos emocionalmente, entonces nosotros vamos a usar las armas espirituales, a perdonarlo y a arrepentirnos y a poner la sangre de Cristo entre esas palabras y nosotros. Y no lo recibo, yo sí sirvo porque la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo me compró con su sangre preciosa y me va a usar en sus propósitos perfectos y eternos. Amén. 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 Seguimos, ¿no? Y muchas veces en juegos y bromas decimos, ay, no seas gafo, ay, no digas estupideces, ¿verdad? Debemos arrepentirnos de eso, porque está hablando Mateo 5:21, 22, que no se debe hacer, porque eso mata emocionalmente. Seguimos aquí. En 1 de Juan 2, 9 al 11 dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Cuando nosotros no arreglamos los problemas que tenemos con otras personas, entonces nosotros andamos en tinieblas
y eso nos da ceguera espiritual. Es tan importante arreglar cada situación diariamente con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, con nuestros pastores, con nuestros líderes, con los hermanos, porque esto produce, lo dice la palabra, produce ceguera espiritual. Dice que no sabe a dónde va, ¿verdad? Dice que está en tinieblas y anda en tinieblas. O sea, camina en tinieblas y anda en tinieblas. ¿Ok? Entonces, se le distorsiona su plan y su propósito porque no ve a dónde va. Es tan importante esto que el Señor pone eso en su palabra. Primera de Juan 3:15 dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. El Señor llama homicidas a los que aborrecen. Fíjense que el aborrecimiento no es una acción que se vea, es algo que está en el corazón. Entonces, nosotros tenemos que cuidarnos de eso, porque muchas veces decimos: ay, es que esa persona yo no la soporto, no soporto a esa persona. Entonces hay que cuidar el corazón, porque nos está catalogando la palabra como homicida. Homicida, entonces debemos perdonar y arrepentirnos y buscar la comunión con el Señor. Nosotros podemos ver que Jesús va más allá de la ley escrita, llegando a los motivos y las intenciones del corazón, porque Él no mira lo externo, Él mira es el corazón, y nos da esta revelación de la palabra, que en la ley está en 2 palabras, y cuando Jesús nos las habla mediante el Espíritu Santo, entonces nos las amplía. Y eso es lo que el Señor hace cuando nosotros leemos la palabra con amor, con expectativa, con deseos de conocerle, con deseos de aprender. Acuérdense que nosotros recibimos si tenemos una actitud de corazón buena, si tenemos una actitud de que queremos aprender del Señor. Si leemos la Biblia, bueno, me toca leerla, voy a leerla, pero estoy cansada. No, porque entonces no vamos a recibir nada. No vamos a recibir nada de parte del Señor. Vamos al otro mandamiento que dice Éxodo 20:14. ¿Cómo están? ¿Aquí están? Ok. Éxodo 20:14 dice: no cometerás adulterio. Este también está muy plano en la ley. Pero en Mateo 15:27 y 28 dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo. Y ese es el yo os digo que el Espíritu Santo nos dice cuando leemos la palabra de Dios. Pero yo os digo, es la revelación que Dios nos da de su palabra, ¿no? Yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Ok? Y entonces yo me imagino que los fariseos se quedaban así como asombrados. ¿Por qué? Por eso Él les dijo: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra, porque Él veía los pecados que había en su corazón. Mirar a una mujer o a un hombre para codiciarlo es adulterio para Dios, porque no se escapa la mujer. Aquí no dicen, hablan de los hombres, pero también la mujer pues peca cuando codicia a un hombre y dice, empieza a decir cosas como que lo quiere para ella, o que está codiciando el esposo o el novio de otra persona. Es igual, ¿no? Y otro punto importante de este mandamiento de que no cometerás adulterio también es la fornicación, que es la unión carnal fuera del matrimonio. En 1 Tesalonicenses 4:3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor, y no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces son todas estas actitudes y pecados de cuando éramos gentiles. Cuando conocemos a Dios, Dios nos lleva al arrepentimiento y empezamos una vida nueva reconciliados con Dios. En Hebreos 13:4 dice: honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Fíjense que
Hablamos del adulterio, pero aquí en este texto el Señor une fornicarios y adúlteros. Los va a juzgar Dios. ¿Okay? Pasamos al otro punto de los mandamientos, que es Éxodo 20:15. No hurtarás. Hurtar es sin violencia y robar es con violencia. Puedes poner la lámina 35. Ajá. Para Dios robar un bolívar es igual que asaltar un banco, ¿verdad? Porque Dios ve la motivación del corazón. Nosotros en el mensaje pasado hablamos mucho de este tema, entonces no voy a profundizar mucho en él porque ya hablamos de lo que era hurtar y lo que era robar. No, esa no es. 35. ¿No es? Ajá. Ok. Es la de la piratería. Pero, ok, sigo adelante, ¿no? Para no perder tiempo. Y nosotros pecamos en este mandamiento, lo dijimos muy profundamente en el otro tema, cuando no somos honestos con el dinero, cuando copiamos libros, copiamos CDs. De eso hablamos bastante en el tema pasado, ¿verdad? Y dijimos que al niño se educa cuando, que eso tienen raíces, esas conductas tienen raíces. Cuando el niño va a una casa a visitar, piense que los niños se forman de chiquito en lo que van a hacer en adulto. Cuando el niño va a una casa a visitar y se lleva un juguete, un carrito del primo, y entonces la abuela dice, ay no, deja que se lo lleve, después yo me lo traigo. Pues eso está mal hecho, porque le tienen que decir, no, eso es de tu primo y lo dejas aquí. El niño va a armar el berrinche, va a decir que no. Pero, ¿qué le estamos enseñando a ese niño? Que lo que no está en su casa no es de él y lo tiene que dejar. Cuando enseñamos eso al niño, entonces cuando sea adulto, él sabe que de su trabajo él no se va a llevar un lápiz que no es de él. ¿Okay? Esta es una lámina que hicimos, que lo que hablamos en el tema pasado de lo que era la piratería. ¿Ok? Ajá, ¿ves? La piratería, o sea que es como unas interrogantes que nos podemos hacer. ¿Lo compraste? ¿Te lo regalaron? ¿Te dieron permiso? ¿O te lo robaste? Entonces ahí tienes la respuesta. ¿Ok? Ok. Y vamos a ver aquí las excusas que las personas tienen para hacer piratería. Para pasar rápido ese punto porque lo vimos bastante en el tema pasado. Las excusas que la persona pone como creyente para hacer piratería. Saco copia de CD y libros para mi consumo y disfrute personal, no es para la venta. Le regalo a alguien un CD para que adore a Dios, pero no lo estás comprando, o sea, lo estás robando. No se consigue en el mercado. Pues oremos a Dios para tener una solución en ese punto, ¿verdad? Porque fíjense, si nosotros lo llevamos a un hecho un poquito más práctico, si nosotros tenemos hambre, no vamos a robar, ¿verdad que no? Sino que vamos a orar a Dios, vamos a decir, Señor, porque estoy pasando esta escasez, pero no es que voy a robar. ¿Okay? Entonces es igual, si no tengo, pues voy a Dios y el Señor nos suple todo lo que nosotros queremos, porque cuando nosotros no queremos ofenderlo, entonces Él en su misericordia nos sustenta. ¿Cuántos lo creen? Amén. Fíjense que yo una vez tenía un testimonio yo tenía unos obreros trabajando en mi casa y yo estoy confiada, yo a mí nadie me roba nada, y me estaban haciendo el baño de mi cuarto. Y bueno, el señor que el albañil era de mi confianza, pero los ayudantes no. Entonces, pero uno no podía estar ahí todo el tiempo. Y un día, cuando ellos vieron que yo llegué y me quité unos anillos, y los dos anillos se me perdieron. No estaban. Y entonces les reclamé y les dije, pero el que roba dice que no fue él y era la única persona que está. Pero yo me fui al Señor y le pregunté, le dije, Señor, ¿por qué me robaron? ¿Por qué me quitaron esos anillos? Dime por qué. Y el Señor me dijo
que yo tenía en mi casa una bolsa de cassettes, porque en ese tiempo eran cassettes, copiados. Cuando yo me convertí, yo no sabía esto, ¿verdad? Yo era recién convertida, y entonces cuando los hermanos de esa iglesia donde yo estaba compraban un cassette nuevo, yo lo grababa y me compré un equipo para grabarlo. Entonces yo los tenía porque me deleitaba en la adoración, y era música que no se conseguía, o sea, que ahorita no se conseguía, y entonces yo no los quise botar y los dejé guardados. Y entonces el Señor me lo recordó y me dijo: tú tienes unos cassettes que robaste porque tú los copiaste sin comprarlos. Entonces yo los boté, los saqué de mi casa, porque de la casa nosotros tenemos que sacar todo lo que no nos pertenezca en ese punto, que si lo hemos comprado, nos lo regalaron o nos dieron permiso. Entonces, bueno, lo saqué. ¿Y saben qué pasó? Yo le dije: no, Señor, perdóname por haber hecho ese robo en ese tiempo cuando yo estaba recién convertida. Y bueno, se perdieron los anillos. La causa es porque si yo abro puertas, entonces el enemigo entra. Después, una vez a un viaje, y yo no los quería botar, o sea, porque ese cantante ya no se conseguían los discos, o sea, no. Y una vez, ¿cuál es mi sorpresa? Que una de esas que fui a Estados Unidos, uno de mis hijos estaba viendo conmigo la televisión y justo hicieron una promoción de ese cantante, hicieron un álbum completo de toda esa música vieja, pero que muy bonita para mí, ¿no? Y entonces yo lo vi, yo dije: ay, mira, pero como ya yo lo había botado, porque el Señor me dijo que eso no era mío, yo no lo había comprado, me quedé así, y costaban, pues, por supuesto, en dólares. Entonces mi hijo lo vio y me dijo: mira, mamá, el cantante que tú oías cuando... Y yo le digo: ah, sí, pero ya yo no tengo esas canciones. No, yo te lo regalo. Y tengo la colección completa que yo boté, porque no era no la había comprado. Entonces el Señor es fiel, ¿verdad que sí? El Señor es fiel. Ok, vamos a continuar. En Éxodo 20:16 dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Esto tiene que ver con la mentira. No vamos a abundar mucho en eso porque hay un tema en esto, ¿verdad? Entonces vamos a pasar, y más adelante cuando veamos ese tema lo vamos a ver profundamente. En Éxodo 20:17 dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Fíjense que la envidia es tan mala, que tampoco vamos a abundar mucho porque hay un tema sobre esto, ¿no? Pero es tan mala para nuestra vida que el Señor lo pone en el decálogo, en los 10 mandamientos. No codiciarás. Cada vez que nosotros codiciamos lo que tiene nuestro prójimo, ofendemos a nuestro Creador. Bueno, pero es que tú con él haces esto y conmigo no. Entonces ahí se está filtrando la envidia. Ya más adelante vamos a ver ese tema de nuevo, ¿no? La envidia significa desear lo que otro tiene, sentir malestar o rabia y por lo que otro tiene, no alegrarse del bienestar de otra persona, del éxito de otra persona, de las cosas buenas que tiene otra persona. Esa es la envidia, ¿verdad? Decir: esto lo debo tener yo, o ella o él no merece eso. Y el Señor señala este punto de la envidia, porque la envidia no es algo que se palpa, es algo que está dentro del corazón. La codicia está dentro del corazón y nadie lo sabe. Por discernimiento nosotros discernimos si la persona nos tiene envidia o no, o si nosotros tenemos envidia o no. Pero eso lo vemos en ese tema. En la Biblia tenemos varios ejemplos, ¿verdad? De que habla de la envidia desde el principio de la Biblia. Dice que a Jesús lo entregaron por envidia. Ananías y Zafira cayeron en pecado por envidia, porque ellos querían codiciar esa aprobación que tuvieron los demás por haber dado lo que tenían. El hermano del hijo pródigo tenía celos y envidia, porque siempre nos enfocamos en el hijo pródigo, pero el hermano estaba peor, porque tenía el corazón como una manzana dañada, ¿no?
Saúl, la envidia lo llevó a la locura y al suicidio. Entonces fíjense de todo lo que el Señor nos está guardando, nos está protegiendo cuando cumplimos los mandamientos. Si nosotros discipulamos a una persona que sea nueva creyente y le decimos que los mandamientos son para protección, esa persona va a sentir a Dios como su Padre protector. Que no lo vean como una prohibición, sino como protección. Amén. Igual como un papá le dice a uno que no salga de noche porque la calle está peligrosa, no te quiere privar de la diversión, sino que te quiere proteger. Ok, entonces vamos a pasar porque ese tema ya lo vamos a ver más profundo. Codiciar es algo que se hace en el corazón y la Biblia habla muy ampliamente de ese punto. Dios quiere que nosotros reconozcamos nuestro pecado, ¿verdad? Y en el Salmo 51, 1 al 4 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio, ¿verdad? Si nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado, entonces vamos a tener a Jesucristo. Recuerden que estamos viendo Reconciliación con Dios, la página 22, la guía 22, la lámina. Gracias. Entonces nosotros vamos a tener la provisión perfecta para todos nuestros pecados, que es Jesucristo, que es la reconciliación y la restauración con Dios. Amén. Porque Dios es amor y Dios fue a la cruz del Calvario por amor. Y el plan, como se lo expliqué la vez pasada, el plan de Dios es perfecto, bello y precioso. Dios no nos dejó solos. Aun cuando nosotros pecamos, el Señor dio provisión para todo. En la palabra hay provisión para todo. Y nosotros debemos decirle a los nuevos discípulos que en el Señor hay todo. Hablaba yo con una persona que me decía que se sentía sola, que sentía mucha soledad. El Señor es nuestro amigo, nuestro compañero, nuestro Señor, si lo creemos y si estamos bajo sus preceptos, bajo sus mandamientos, ¿verdad? Entonces, el propósito de Dios el Padre de enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz es para reconciliar a cada hombre con Dios. Ese es su plan perfecto para cada uno de nosotros. ¿Ok? ¿Cuál es el significado de la cruz? La cruz es el maldición. Dice: todo el que muere en un madero, maldito todo el que muere en un madero. Por eso para nosotros la cruz es un arma de muerte, ¿verdad? Es un arma de muerte. Nosotros, y por eso es que nuestra vida nos tiene que ser en imágenes de colgar una cruz, como dije al principio, sino tener una presencia de Dios constante en nuestra vida. Como dice Elías en la palabra: en cuya presencia estoy. La presencia de Jesucristo, la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en nuestra vida. No necesitamos nada, solo a Cristo. No necesitamos ningún amuleto, no necesitamos ninguna cruz en nuestro cuerpo, porque es la presencia de Dios en nuestro corazón. Amén. Amén. Ok. ¿Qué le sucedió a Jesús cuando estaba en la cruz? ¿Verdad? Dice en Mateo 27, 46, dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento Jesús estaba tomando todos los pecados de nosotros sobre su cuerpo, ¿verdad? Pero lo que para Jesús fue doloroso no fue el dolor que pasó Jesucristo físico en la cruz. No fue la afrenta, el escarnio, el abandono de sus discípulos. Fíjense que Él no dice:
pero bueno, muchachos, los discípulos, Pedro, Juan, ¿por qué me abandonaron? Él no dice, oye, pero es que esto me duele mucho. Él no dijo nada de eso, sino él dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Lo que a él más le dolió fue la separación del Padre. Él murió en una cruz para que nosotros, él vivió lo que es estar separado del Padre, para que nosotros nos reconciliáramos con su Padre, con nuestro Padre Celestial, ¿ok? Entonces la cruz demuestra el amor de Dios, porque dice en Juan 3:16, que no lo sabemos todo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si alguno de nosotros nos dice que demos un hijo para salvar a otras personas, wow, vamos a decir que no, hermano. Pero el Señor lo hizo por nosotros. Entonces su amor es tan grande, y en ese amor nosotros nos tenemos que centrar para poder reconocer y entender y creer que Jesucristo nos puede sanar cualquier cosa, que para Él es fácil porque nos ama. Porque nos ama y dio la provisión completa y perfecta, ¿ok? Entonces, lo único que va a saciar nuestra hambre y nuestra sed es el Señor Jesucristo. Fíjense que cuando nosotros aceptamos a Jesús y empezamos a entender su palabra y a leer la palabra, nos pasa como la mujer samaritana, que el Señor le dijo, el que tome de esta agua nunca más va a tener sed. Antes uno buscaba santos, estatuas, religiones, viajes, llenar el vacío de Dios con otras cosas, pero una vez que conocemos a Cristo y tenemos una comunión íntima con Él, entonces nunca más vamos a tener sed. Amén. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Entonces recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, porque dice en Romanos 10:9 al 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y todos los que estamos aquí hemos hecho esto, lo que nos están viendo por internet. Si no tienes a Jesucristo en tu corazón, haz esta oración conmigo. Si tú no te has reconciliado con Dios, ¿verdad? Haz esta oración conmigo y verás que tu vida va a cambiar. Tu vida va a cambiar porque Jesucristo y el Señor, el Padre, hizo toda la provisión para que tu vida cambiara. La mía cambió y la de todos los que están aquí cambió, y no tenemos más nunca sed de otros dioses ni de otras cosas, porque Jesucristo es el que llena todos nuestros vacíos. Si estás oyendo, podemos orar así: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, ahora reconozco que soy pecador y que te necesito. Te necesito en mi corazón y quiero que vengas a morar en mi vida, para llenar mi corazón contigo, para que tú cambies mi vida, para que tú me enseñes a vivir en esta vida, buscando tus planes y tus propósitos. Te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por haber vivido una vida tan separada de ti, Señor, pero ahora me reconcilio contigo, Padre, en el nombre de Jesús, recibiendo a Jesús como mi Señor, como mi Salvador y mi Señor. Salvador, porque ahora tengo vida eterna, y Señor, porque quiero que dirijas mi vida de ahora en adelante, en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, los que nos están viendo por el taller por internet, eres salvo y entraste a ver el reino de Dios. Ahora entra a disfrutar el reino de Dios, leyendo la palabra y conociendo al Cristo que has aceptado en tu corazón. Amén. Dios le bendiga. Amén.